en esta mañana quiero compartirles algo que tiene que ver bastante con el cuidado de Dios en nuestras vidas, con el favor de Dios para nuestras vidas. Y muchas veces, para poder ilustrar el favor de Dios en nuestras vidas, usamos la historia de la vida de José, ¿verdad? Saben que José fue vendido por sus hermanos como esclavo y todo le fue bien porque Dios estuvo con él. Y haciendo la historia corta, al final, después de estar en una poza metido, de haber sido vendido a esclavos, llega a ser el segundo del faraón. ¿Está bien? Todos se acuerdan de eso, hasta ahí estamos bien. Bien, la línea de tiempo, perfecto. ¿Y cuántos han escuchado hablar también acerca de Abraham? ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que Abraham fue sacado de la famosa ciudad de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Entonces, Abraham sale de esa ciudad y escucha a Dios, Dios lo llama y Abraham simplemente obedeció y salió, creyéndole a Dios sin saber a dónde iba, ¿no? Si alguien quizás te dice a ti, hey, ¿cómo estás? Ven para acá, vámonos, deja tu trabajo, deja todo lo que estás haciendo y sígueme. Probablemente muchos de nosotros lo miremos, ok, no le haríamos caso simplemente porque ya somos personas maduras, trabajamos, muchos tienen ya familia, hijos y responsabilidades que cumplir, ¿verdad? Así que, pero sin embargo Abraham creyó, hizo eso. Ahora, yo como joven y líder de jóvenes en esta iglesia, hay una carga naturalmente en mi corazón por el bienestar de todos aquellos que están creciendo en la iglesia, ¿verdad? Los niños crecen, pasan a ser púberes, adolescentes, jóvenes adultos, lo cual no existe porque de frente nomás eres joven, y luego de frente adulto, y luego, bueno, ya ancianos, ¿no? Así que, pero no voy a hablar de eso. Y en mi corazón siempre está el sentir ahora de poder, desde el año pasado en realidad que he tomado este cargo, de poder hacer todo bien. Así que el tema en esta mañana tiene que tratar un poco con la vida de un joven y la vida de los padres, porque si bien es cierto, no soy padre, de acá muchos años más seré padre seguro, pero por el momento no. Como hijo he podido ver a mis padres que siempre han tenido cuidado de mí y cómo se han podido preocupar por mí, y lo he visto también en otros padres, que es natural que amen a sus hijos, ¿correcto? Con eso en mente, y habiendo mencionado el trasfondo un poquito de Abraham, quiero que vayamos por favor al libro de Génesis, ¿sí? Y en el libro de Génesis, capítulo 22, se lee la promesa que Dios le da a Abraham. Y voy a nombrar aquí, voy a ver un ratito cómo Dios trabaja en nuestras vidas, haciéndonos saber que nunca estamos solos. Nunca estamos solos a pesar de lo que parece nuestra circunstancia. Y en Génesis, el capítulo 22, después de que Abraham obedeció a Dios, salió de la ciudad de Ur de los Caldeos, ya habían pasado muchos años, había sido establecido el pacto que Dios tenía con él, le da la promesa de un hijo y que en él serían benditas todas las naciones. Dice la Biblia, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Es una promesa bien clara, es una promesa específica que Dios le da ¿a quién? Muy bien, vamos a ser interactivos. ¿Que Dios le da a quién? A Abraham, muy bien. Entonces, ¿y Abraham qué era lo único que tenía que hacer? Creer la promesa de Dios. Él no tenía que trabajar, no tenía que tratar de hacer nada por tratar de obtener esa promesa. Simplemente si Dios lo dijo, así tenía que ser, ¿correcto? Muy bien, entonces, Abraham tiene un hijo de la promesa que es Isaac, pero antes de que naciera Isaac, ¿cuántos saben que tuvo otro hijo? Ese se llamó Ismael. Así que Ismael no nació como hijo de Abraham y Sara, sino como hijo de Abraham y Agar. Agar, para los que no saben,
era la sierva de Sara. Así que esa es una época en la cual uno tenía sus siervos, sus esclavos, y era dueño de ellos, ¿no? Así que comienza Abraham en el proceso, pero en el proceso Sara no podía creer que podía conseguir porque Sara ya era anciana, ¿sí? Así que todos saben la historia, le dice a Abraham, mejor ten un hijo con Agar y anda. O sea, prácticamente le estaba diciendo que podía tener una concubina. Y así fue. Abraham se fue con Agar. No sé si fue de noche, de tarde o de mañana, no sé, la Biblia no lo dice. Pero simplemente dice que Agar concibió un hijo. Y da a luz luego a Ismael. Cuando Ismael nace, Abraham tenía la edad de 86 años. Así que, no me crean a mí, la Biblia lo dice. Entonces, tenemos ahora a Ismael. Nace Ismael creyendo Sara que no iba a poder concebir el hijo que Dios prometió, ¿correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Entonces, ahora viene Ismael. Ahora, Agar, la sierva, era de origen egipcio, pero con nombre hebreo, Agar. Probablemente se lo dio a Abraham cuando la adquirió como esclava. Ahora, Agar concibe a Ismael, pero cuando se da cuenta que Sara la trata mal, decide huir. Para poder ver esto, por favor, quiero que abran sus Biblias en Génesis, versículo 16, vamos a retroceder. Y en Génesis, capítulo 16, verso 10, verso 5, dice así: entonces Sarai dijo a Abraham, afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está a tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, Agar huyó de la presencia de Sara, o sea, se fue del campamento de Abraham y de Sara. Ahora, en el versículo 7 dice, mientras que Agar estaba huyendo por el desierto, dice que el ángel de Jehová la halló junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, el ángel le dice a Agar, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia como no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Vieron? Tenía 86 años. Está escrito, o sea, ya me pueden creer, está en la palabra. Entonces, voy a enfocarme mucho aquí con la historia de Ismael y Agar, porque muchos hablan de Isaac, muchos hablan de José, pero a veces, o creo que casi nunca, se escucha hablar de Ismael. Ismael no era un adulto, pero tampoco era un niño. La Biblia simplemente lo llama un muchacho. Y luego, más adelante, se ve, si no me equivoco, en el capítulo 21, 22, cómo Abraham despide
a Agar y a Ismael, ya vamos a llegar allí, los despide, o sea, en otras palabras, los echa del campamento para que ellos sigan su rumbo, ¿no? Así que Ismael, dice la palabra de Dios, y lo vamos a ver, menciona que era un muchacho. Si era un muchacho y Sara tenía, y Abraham tenía 86 años cuando lo dio a luz, y se dice en la Biblia, porque está registrado, de que Abraham tuvo a Isaac a los 100 años. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos? 14 años. ¿Se imaginan entonces ahora sí a Ismael de la manera correcta? No era un adulto, tampoco era un niño, era un adolescente de 14 años. O probablemente ya a punto de cumplir 15, ¿correcto? Bien, entonces, ya sabemos, ya identificamos cuánto más o menos pudo haber tenido Ismael. Ahora, dice la historia, lo cual lo digo de esta manera porque lo que voy a hablar a continuación no es un relato, no es un cuentito de hadas, ni ningún escritor simplemente lo inventó, no. Esto pasó en la vida real, ¿correcto? Agar tiene Ismael, regresa al campamento porque el ángel de Jehová la halló. Quiere decir que Dios siempre estuvo atento de Agar a causa de el hijo Ismael, porque Ismael, a pesar de que no era hijo de Sara, era hijo de Abraham, ¿correcto? ¿Y quién era Ismael de Abraham? Su descendiente. Entonces, Dios igual iba a tener cuidado de él porque iba a cuidar de su descendencia. Entonces, es la promesa de Dios también. Hay una promesa de Dios también para Ismael, que incluso se la hace recordar a Agar, que ya lo vimos, que le dice que su descendencia también sería tan grande que no se podrá contar por la multitud. En el caso de Isaac, cuando Dios le da la promesa a Abraham, dice que sería su descendencia tan grande como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar, ¿verdad? Gracias a Dios no dijo la arena del mar nomás, porque si no estaríamos sobrepoblados, no dijo la orilla del mar nada más. Entonces, yo no sé cuántos habitantes habrían ahora, pero siempre va a haber espacio en esta tierra porque Dios lo creó así, es lo que creo, es mi opinión personal. Así que Agar regresa al campamento porque el ángel de Jehová le dice que regrese. Ahora, una pregunta, ¿quién es el ángel de Jehová? Siempre se hablan de las teofanías de Jesús, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿quién se le tuvo que aparecer? Jesús se le tuvo que aparecer a Agar. Agar, de origen egipcio, ni siquiera era hebrea. Es más, en esa época todavía ni siquiera se habían constituido las 12 tribus, ni siquiera se había hecho Bueno, no voy a entrar en eso es otro lote. Pero a lo que voy es, ni siquiera era creyente, vamos a ponerlo de esa manera. Pero aún así Dios tenía cuidado de Agar y tenía cuidado de su descendencia, de lo que había en ella, el fruto que ella estaba llevando, ¿correcto? Entonces el amor de Dios se extiende mucho más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. Pensamos que solamente a veces es para nosotros los hijos, pero no. También es para aquellos que aún no han aceptado ser hijos de Dios. Es por eso que tú y yo en esta mañana, hoy, estamos aquí, gracias a que Jesús dio e hizo todo lo que pudo hacer por nosotros, para que tú y yo disfrutemos el beneficio de ser hechos hijos de Dios. Así que regresa Agar con Ismael. Pasa el tiempo, Ismael ya tenía 14 años y nace Isaac. Cuando ya Abraham era de 100 años, Sara y Abraham son cambiados el nombre porque recuerden, Abraham se comenzó a llamar ahora Abraham y Sarai simplemente Sara, ¿correcto? Regresa, avanzamos un poquito más y la Biblia relata que Sara le pide a Abraham que eche fuera del campamento, o sea, de su casa, a Agar y a Ismael, porque veía cómo Ismael se burlaba del niño. Ahora, eran niños,
¿verdad? Un niño probablemente no mide, a veces se le va enseñando, no mide los golpes, no mide las bromas. ¿Cómo se bromearían en hebreo? No tengo la menor idea, la verdad, pero no sé. ¿Cómo serían los niños hebreos de esa época? No sé, la verdad. Pero sí dice la Biblia que Sara le pide eso a Abraham. Y Abraham, angustiado, en angustia, le tomó por sorpresa a causa de su hijo, porque a pesar de que no era hijo de Sara, era hijo de él, ¿correcto? Entonces yo creo que cualquier padre, por más que lo haya tenido con una concubina en esa época, igual iba a amar a sus hijos, porque los hijos son preciados. Ahora, si avanzamos un poquito más, la Biblia dice que Dios le promete a Abraham sobre Ismael. Dios le dice a Abraham, le dice, y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Hoy en la historia, en la actualidad, se puede ver esa gran nación. Es la nación de los árabes. Es tan grande que tampoco se puede contar. Pero también hay algo curioso, un dato. ¿Han escuchado hablar de Dubái? Es un país árabe, ¿verdad? ¿Han escuchado hablar de Arabia Saudita? Muy bien. ¿Qué es lo curioso de acá? Que con la promesa de Dios y lo establecido por su pacto, todo descendiente de Abraham iba a ser bendito. Bendito en la tierra, bendito en el campo, bendito el fruto, o sea, prosperados hasta el mango, por decirlo de esa manera. Ismael, a pesar de que no era el hijo de la promesa, tuvo descendencia y Dios también se ocupó de cumplir su promesa. Hoy en día la nación árabe, o todos los árabes, son grandes empresarios, prósperos, tienen muchos hijos, bueno, y en algunos lugares, vaya que tienen muchos hijos, ¿no? Entonces, tienen todo lo que quizás nosotros pensamos, pero ¿cómo? A causa de la promesa. Porque Ismael también era descendiente de Abraham. En la Biblia, en el capítulo 21 de Génesis, vayamos por favor allí. En el versículo 5 dice que era Abraham de 100 años cuando nació Isaac. Sara le pide en el versículo 6 a Abraham que eche a Agar y a Ismael. ¿Correcto? Ahora, y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y ya, ok. Habla del nacimiento de Isaac en el versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Y a partir de allí le habla y le pide a Abraham que eche a ellos, en el versículo 12, y del versículo 14 en adelante dice que entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre y echó el muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, haz al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Y hasta allí nada más se habla de Agar. Esta parte de la historia me conmovió tanto, es más, cuando lo leo ahorita se me levantan los pelitos, ¿no? Porque a veces los padres sufren tanto por sus hijos
Y a veces los hijos sufren tanto porque no saben qué va a hacer de su futuro, como este muchacho Ismael. Algunos sufren y lo reflejan de muchas maneras, con rebeldía o qué sé yo. No les voy a contar mi caso porque es bien largo, de hace muchos años, pero dice la palabra de Dios que Dios estuvo con el muchacho. O sea, si tú eres joven en esta mañana, un adolescente, perdón, y estás sentado acá escuchándome, y tal vez nunca has escuchado esto, así como Dios estuvo con Ismael a sus 14, 15, 16 años, 17, también está contigo. A pesar de que pasen muchas circunstancias. Pero lo más importante aquí es de que cuando Agar estaba en el desierto, ya andando moribundos, no tenían que beber en el odre, dice que Agar recuesta a Ismael en un arbusto. Ahora, ¿ustedes se imaginan un arbusto en el desierto? La mayoría de arbustos en el desierto, ¿cómo son? Frondosos y grandes, chiquitos, sí, escasos de hojas. O sea, la mujer estaba esperando literalmente que su hijo muriera. ¿Hacia dónde se dirigía Agar? Probablemente a Egipto, porque era mujer egipcia. ¿De dónde más iba a salir? Se les acabó el agua. Dice que ella se va a distancia, se va hacia el otro lado enfrente a distancia de un tiro de arco. Dependiendo de la fuerza, ¿no? Hasta dónde llegará la flecha, no sé, o hasta dónde estará el arco. Y luego la Biblia dice de que Ismael alzó su voz y lloró. O sea, el muchacho clamó, a pesar de que era hijo de una madre egipcia, tenía un padre que tenía una relación con Dios. Yo me imagino de que Abraham le habrá inculcado y le habrá enseñado acerca del Dios de ellos, el Dios de Abraham, el Dios con el que tenía el pacto. Le habrá enseñado y le habrá dicho también la promesa que Dios les había dado a sus padres, a ambos, porque a pesar de que el egipcio no tenía al Dios hebreo como su Dios, dice que lo llamó como, llamó el pozo el viviente que me ve. O sea, comenzó a darse cuenta de que existía ese Dios del cual Abraham hablaba, el Dios real, un Dios no pagano. O sea, Agar tuvo un encuentro con Dios. En esta situación, en este momento, cuando Ismael está moribundo, Ismael alza su voz y llora. Y luego el ángel de Jehová otra vez le dice a Agar que levante al muchacho y que no temiera porque, bueno, Jehová había escuchado su clamor. Ahora, voy a hacer una pequeña comparación acá. Se dice que cuando Isaac y Abraham van a presentar el sacrificio a Jesús en el viaje, llevan la leña para el fuego, pero no llevaban ¿qué cosa? La ofrenda, ¿verdad? Y al final él siendo ya una persona con raciocinio, le pregunta a su papá, ¿y dónde está la ofrenda? Y Abraham le dice, el Señor se proveerá de cordero. Si Isaac pensó de esa manera y tenía raciocinio, ¿cuánto más Ismael, que era mucho mayor que él en esta época? ¿Te imaginas esta historia? Esto es un caso de la vida real, pasó. Ser echado de tu casa con tu mamá por tu papá, supuestamente, ¿qué habrá pensado Ismael? O sea, ponte en ese lugar un ratito. Mi papá me echó de la casa con mi mamá, no tengo agua, me estoy muriendo. Dios comienza a clamar, llora, y obviamente, ¿por qué llora? Pues porque dice la Biblia que andaba errante en el desierto, o sea, no tenían ni siquiera dirección de dónde estaba el lugar hacia donde querían ir. Pero aún allí, dice la Biblia que Dios estuvo con el muchacho, que oyó su clamor, oyó el clamor de la madre, y le hace recordar la promesa a Agar de que él también iba a tener muchos descendientes. Entonces, si él iba a tener muchos descendientes, en ese momento no tenía que morir, porque si se moría, ¿cómo iba a procrear el muchacho? Dios dice que le quita la venda de los ojos, le abre los ojos a Agar.
dice, acto seguido, y Agar vio una fuente de agua, un pozo. ¿Qué quiere decir eso? De que agobiada en medio de la situación, de este problema, Agar como madre, no se daba cuenta de que podía salvar a su hijo porque tenía enfrente quizás, o cerca del lugar, un pozo con agua para darle de beber para que su hijo no muera. Y a veces así son todos los problemas, todas las circunstancias en la vida. Nos ahogan, nos envuelven tanto que no podemos ver. Y a veces nos pueden ayudar nuestra familia, nuestros hermanos en la iglesia, quien sea que te pueda ayudar, pero aún así no podemos. Y la única manera que a veces vamos a poder ver la respuesta es con una intervención divina en nuestras vidas. Pero a veces no podemos creer que la intervención divina en nuestras vidas va a poder ser posible. Pero es posible. Y a pesar de eso, Dios le abrió los ojos a Agar, vio, le dio de beber a su hijo se salva, y luego al final, en los últimos versículos dice que Ismael se casó. Bien patriota Agar, porque le consiguió mujer egipcia, ¿no? O sea, no quiso que se case con una judía ni nada, pero fue su elección, y lo casó con una egipcia. Y de allí, ya se sabe en la actualidad, de ahí se dice al final, vemos cómo Dios estaba con el muchacho que habitó por el desierto, y bueno, sabemos que formó una gran nación. Ahora voy a pasar al otro hijo, ya para ir concluyendo, Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Isaac nace, ya se había ido Ismael, ya se había ido Agar, probablemente el único que pensaba en ellos y clamaba por ellos también era Abraham, como padre. No creo que simplemente se haya olvidado, ¿no? Probablemente Dios, acuérdate de la promesa, mi hijo, porque era su hijo. Nace Isaac, está Isaac, pasan el tiempo con Isaac. Isaac feliz, todo un guaguita, ¿no? Y caminando, va creciendo. Y allí nomás quiero terminar la parte de la historia. Isaac es el hijo de la promesa. Ismael es el hijo de un error que cometió Abraham. Y Abraham somos nosotros. Tú y yo hoy en día vivimos en un mejor pacto, ¿correcto? Pero a veces podemos pensar de que no somos o no tenemos favor o no tenemos el favoritismo de Dios en nuestras vidas. Pero si pueden ver en cada caso, tanto Ismael como Isaac eran favoritos de Dios. No importa si ahora tú, en esta etapa de tu vida, has errado para llegar a ver la promesa que Dios te ha dicho a ti, como joven, como padre, como adolescente, como estudiante. En mi vida yo he tenido muchos Ismaeles, pero siempre me acordaba, ya van a ser Isaac, ya van a ser Isaac, ya van a ser Isaac. Así que Dios en esta mañana te dice lo mismo. No te preocupes si es cerrado, igual te bendeciré, igual nunca te dejaré ni te desampararé, pero recuerda, ya van a ser Isaac. Tu promesa, ¿qué es lo que tú has escuchado que Dios te ha prometido, que Dios tiene para ti? Si eres padre o madre, haz como Agar, clama por tu hijo. Dios le escuchó, no siendo una mujer del pacto, ¿cuánto más nosotros que somos hijos de Dios? Si eres muchacho, acuérdate de Ismael. Probablemente te hayas sentido solo, a pesar de que hayas estado rodeado. Yo me he sentido así muchas veces. Estaba en el colegio, rodeado con los amigos, me bromeaba, todo era una mascarilla nada más para aparentar que era fuerte. Pero estaba más solo por dentro. Y a veces nos olvidamos de los adolescentes, nos olvidamos de esos jovencitos, de nuestros sobrinos, o de aquellos que ni siquiera conocen a Dios, que están tratando de llenar sus vidas con cosas que son vagas. Llegan a su casa, miran el techo y mañana será otro día, pero no hacen nada con sus vidas. Pero tú y yo sí podemos hacer algo, podemos orar por ellos, podemos bendecir sus vidas, podemos invitarle un pollito a la brasa para que vengan a la iglesia. Bueno, eso funcionaba conmigo. Así que, pero Dios es así.
Amén. Así que espero que hayan recibido algo esta mañana. He sido corto y breve porque tenemos que cumplir con un horario, una agenda. Y acuérdense de eso. Dios nunca te dejará ni te desamparará. Y que Dios les bendiga. Vamos a orar. Jesús, te damos gracias en esta mañana por todo lo que tú haces. Bendecimos tu precioso nombre. Gracias por siempre cuidar de nosotros. Gracias porque todo lo que tú has prometido para nosotros está al alcance de nuestra mano, Dios. Gracias porque aún en medio del error, en medio de la dificultad, en medio de las circunstancias que estemos pasando, tú estás con nosotros y haces que nos pueda ir bien. Creemos en tu favor incondicional por nosotros y también por tu amor incondicional. Te pido en esta mañana que los ojos de los jóvenes y adolescentes y los padres que están en este lugar y aún los que no han venido pero pertenecen a esta casa, puedas abrirles los ojos para que puedan ver su provisión, la respuesta a ese pozo que no pueden ver, Señor, en medio de estas circunstancias. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén. Bien, ahora sí, pasamos a la parte en la cual siempre hacemos una oración al final, una oración de entrega la llamamos, en la cual invitamos a Jesús a que venga a morar a nuestras vidas. Y le decimos: Jesús, cambia nuestras vidas, ven, reconozco que eres real y quiero servirte. Así que si tú quieres hacer esta oración en esta mañana, les voy a pedir a todos que por favor inclinen sus rostros y cierren sus ojos, no por un acto de religiosidad, sino simplemente para no distraernos cuando hagamos esta oración. Y repitan después de mí: Señor Jesús, en este momento invoco tu nombre. Yo te recibo, te acepto como mi Señor y Salvador. Te doy gracias porque de ahora en adelante tengo vida eterna porque te tengo a ti. Desde hoy en adelante te seguiré y serviré todos los días de mi vida. Amén.